Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo un estilo muy controversial siempre y cuando solo te quedes con el nombre y no investigues mucho más allá. Sí que es verdad que de esto se habla muchísimo en los libros que nos hablan sobre la subcultura gótica, porque como sabéis la subcultura gótica básicamente es un movimiento musical, estético, artístico, por lo tanto se hace mucha referencia precisamente a los looks, a la estética, porque efectivamente esa estética en ese momento tenía un porqué, tenía un significado y bueno, era una forma de distinguirte pues del resto, ¿no? Del mainstream, de lo mayoritariamente correcto en aquel momento. Sin hacer esta introducción más larga, vamos a explicar qué es, de dónde viene, cómo nació, su auge, en fin, absolutamente todo. Así que vamos a comenzar. Madame Oscurité, y en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Para irnos al principio de todo, nos tenemos que ir a 1940. A partir de entonces, que ya madre mía, 1940, sí, bueno, a partir de esta fecha se van introduciendo pequeñas estéticas en algunas películas para mayores de edad, ¿no? Se va tomando esta estética para sexualizarla y usarla, bueno, pues en un rollo un poco más de sadismo y todo este rollo sexual. Pero sí que es verdad que en los 60 y 70 coge muchísima más relevancia, no solo porque estas películas pues cogen mucha mayor difusión y se hacen muchísimas más películas de este rollo, como os digo, pues BDSM con un rollo militar que se coge precisamente esta estética, pero muy sexualizada. Pero ¿qué ocurre precisamente en los 70? Sabéis que en los 70 viene el auge del punk y entonces hay grandes representantes, por ejemplo tenemos a Siox, que en su momento era una groupie de grupos como Sex Pistols. Aquí digamos que el foco central empieza todo con esa primera aparición de los Sex Pistols y con su vocalista Peter, yo voy a decirlo en español, ya sabéis que no pronuncio muy bien el inglés por mi dislexia, pero bueno, Peter Podrido es el primero en que empieza a llevar pues una camiseta y de simbología nazi. Directamente llevaba la evástica. Por supuesto, esto era una provocación horrorosa. Más adelante, una camiseta que sería muy famosa de Sid Vicious precisamente sería esta roja con la esvástica, que de nuevo que se vería en muchísimas entrevistas televisivas que le harían precisamente al grupo Sex Pistols. Ahora bien, ¿de dónde venía todo esto y qué pretendían los punks? Porque claro, tú podías pensar, bueno, pues esta gente es súper fascista, ¿no? Y apoyan este movimiento. Sin embargo, lo que se trataba en ese momento, lo que se buscaba era pues un poquito escandalizar, hacerse notar y que el statu quo, es decir, el estatus más normalizado, más normativo, se escandalizara. Y era una forma de señalarte, ¿no? De decir, hey, estoy aquí, mira qué provocador soy, lo que llevo. Sí que es verdad que a partir de que hubo ciertos movimientos que se oponían muy visiblemente al nazismo, pues muchísimas de estas bandas, más bien por amenazas, pues dejaron de usar esta simbología. De hecho, en varios libros de su cultura gótica podemos ver cómo, por ejemplo, os puedo poner Siouxsie and the Banshees, pero también tenemos a Van House y a otras bandas muy famosas en aquella época que les pasó lo mismo. Llevaban cierta simbología nazi en su vestuario y si bien no querían dejar de utilizarla porque para ellos no era hacer hincapié precisamente en que apoyaban esa filosofía, pues sí que es verdad que los promotores, la gente que los contrataba y tal, les dijeron que tenían que dejar absolutamente de utilizarla o no podrían actuar pues en uno de sus locales. El local que más famoso era en aquel momento y que más se opuso precisamente a esta estética pues fue el Batcave. Así que tuvieron que renunciar a eso, declarar que efectivamente estaban en contra totalmente de este tipo de movimientos, que ellos no comulgaban con ningún tipo de política, pero que por supuesto menos todavía con una política fascista. Luego llegamos a los 80, donde de nuevo, ¿qué es lo que más tenía relevancia en ese momento? Pues la subcultura gótica, ¿no? Muchísima gente súper desencantada del punk, pues decide que una forma de no estar desencantado y que siempre se van a sentir representados por algo, va a ser por la subcultura gótica, que al fin de cuentas lo que representa es un desencanto con la situación actual, una nostalgia por cualquier tiempo pasado fue mejor, y que es un movimiento que no te implica apoyar ninguna política, ninguna ideología política, ni ningún movimiento social, y que lo único que te pide es que seas individual, introspectivo y que bueno, que tengas esta nostalgia interior. Así que
¿Qué ocurre? Pues que muchísima gente que venía del punk, pero venía desencantado, precisamente como os digo, de todo esto, empieza a coger esta simbología nazi de nuevo, pero primero para hacerlo de dos maneras. Por un lado se cogía para expresar lo más tético, tenebroso y horrible del ser humano, que ya sabéis que tanto la literatura gótica como el gótico en general se juega muchísimo con la psicología humana y este rol de cualquier monstruo es mejor que el ser humano, ¿no? Como que siempre el verdadero monstruo es el ser humano. Una novela donde esto se ve claramente es Frankenstein, pero por supuesto hay otras donde efectivamente se ve lo mismo, ¿no? Como que al final el mayor monstruo es el ser humano. Otra novela donde lo podéis ver es precisamente en una novela como It, donde hay un capítulo que Stephen King dedica precisamente a que te des cuenta de que el verdadero monstruo no es It, sino son las personas. Para daros una pista, es el capítulo donde hay un ataque a una pareja homosexual, ¿vale? Y al final It se alimenta de esa pareja homosexual, pero que había sido dejada prácticamente muerta al lado del río, entonces por eso hace esta simbología. Cogiendo precisamente esto es cuando se empieza a usar pues con este rol, ¿no? No era de hecho lo que se solía decir y grandes artistas decían, como por ejemplo Alberto Monreal, que era un promotor que llevaba varias de estas bandas, pues lo que decía es que efectivamente lo que se intentaba era hacer esta representación artística, porque por supuesto él decía una y otra vez, la subcultura gótica no es política, no representa esa idea, pero sin embargo sí que es artística y con esa idea es que se usa pues esos símbolos nazis, ¿no? Pero luego llegamos a los 90. ¿Qué ocurre en los 90? Bueno, hay varias películas, como os digo, donde efectivamente se sexualizaba este rollo y este tipo de estética nazi. Una película muy famosa dentro de este rollo y que, de nuevo, fue una de las principales que evocó esta estética dentro de el fetiche fue El portero de noche. El portero de noche, durante toda la película, pues estamos viendo precisamente ese rol, ese sadismo, y a partir de ahí se empezó a sacar este rollo fetiche, donde se mezclaba pues lo que siente el PVC, el látex y todo esto con esta simbología nazi. De hecho, también hay varios grupos, seguro que, bueno, voy a decir muchos que vais a conocer y que efectivamente utilizan esta simbología. Incluso grupos que son alemanes y que por supuesto tuvieron varios problemas por usar esta simbología, puesto que aunque sea artístico, pues bueno, si tu país es el que ha vivido el nazismo, pues obviamente le va a afectar mucho más que a un país, bueno, pues que lo ha vivido más de lejos, como por ejemplo fue España, que fue como el secundario Bob, ¿no? Estaba ahí pero no estaba, no se metía en nada, ¿vale? Estaba totalmente aparte. Obviamente no va a ser lo mismo. Grupos de metal industrial como Ministry o por ejemplo Rammstein, pues sí que es verdad que fueron, de nuevo ellos incluyeron, y tenéis varios videoclips, no sé si lo habré puesto por aquí, seguramente ya he puesto imágenes y videoclips de todo esto que os estoy contando para que veáis las referencias, pues eran precisamente de estos grupos que siempre llevaban algo de simbología nazi en su vestimenta, pero es que aparte pues muchas veces iban vestidos como auténticos soldados nazis o hacían cierta llamado, ¿no?, en sus vídeos a que se viera como una marcha militar y todo esto. Ahora bien, estos grupos por supuesto eran súper criticados, sobre todo en el caso de Rammstein, que ya sabéis de dónde es. Entonces, claro, eran muy fuertemente criticados. ¿Y qué es lo que hubo que explicar? Hubo que explicar que es muy importante en la subcultura que haya transgresión. Entonces, claro, esa transgresión al fin de cuentas es libertad, es expresión, es arte. Entonces, es lo que se intentaba precisamente con este tipo pues, de vestimenta que tenía este tipo de simbología. De todas maneras, también tenéis que tener en cuenta que hay grandes marcas como Hugo Boss o Coco Chanel que tenían cierta relación con el partido nazi y por lo tanto muchos diseños que hay dentro del Nazi Chic pues son precisamente una mezcla de esta simbología y estos uniformes con la moda de estos dos diseñadores. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Evidentemente, pues llega en el Estado europeo, se llega a ver muy mal en general todo este tipo de simbología, por más que sea una expresión artística, lo quieras expresar y demás. Pero ¿qué continente le suda totalmente el potorro esto? Porque lo han vivido de una forma súper lejana y obviamente pues no les implica tanto o no se sienten a lo mejor tan íntimamente unidos a ese acontecimiento. Pues el continente asiático. La cuestión es que, si bien ya en 1950 ya empezó con los surf nazis que ya llevaban este tipo de simbología, como os digo, para ser totalmente transgresores. En los 70, 60, 70, otra vez el auge por todas estas películas para mayores que llevaban este tipo de estética. Y lo que os he ido explicando.
Pero de repente llega Japón y un grupo muy conocido lleva la esvástica. Que es verdad que cuando llegan a Europa, pues los periodistas le dicen, oye, creo que lleváis una esvástica. Dicen, no, es un símbolo que son 4 flechas que lo que quieren simbolizar es pues que como que no tenemos fin, ¿no? Que somos imparables, que vamos en cualquier dirección. Como los japoneses son, bueno, pues eso, les da más igual todo este tipo de cosas y pese a las críticas lo ven todo más lejano, pues la estética les pareció bonita. Y no solo eso, sino que en bastantes animes empezaron a salir, pues, bueno, de hecho, Dragon Ball, por ejemplo, si os acordáis, pues ya había una parte de dibujo que llevaban este tipo de simbología. Y bueno, pues no se veía mal, ¿no? Porque, como os digo, ellos lo ven como más lejano todo. Así que se puso de moda y empezaron a llevarlo. Pero es que de hecho hay uniformes, hay cosplays, hay muchísimas cosas. Y bueno, Japón, cuando tú le preguntas, se ve que ha habido periodistas, ha habido documentales, ha habido gente que se ha intentado, pues eso, ¿no? Investigar un poco, a ver por qué estas chicas tan jóvenes llevan este tipo de simbología. Y la verdad es que para ellas, pues sencillamente es como que lo ven, pues algo atractivo visualmente, que les hace parecer rebeldes y un poquito eso, transgresores, y por eso lo llevan, pero realmente no son conscientes del peso que lleva pues esos símbolos. Así que, como veis, bueno, pues es una moda que hoy en día sigue en auge, pero sobre todo en Japón y en estos países asiáticos donde se hace más bien cosplay, precisamente pues para es su forma pues de ponerse, hacer el cosplay pues de ese personaje más fascista. Y luego es verdad que muchos de estos personajes vienen bastante sexualizados. Dentro del fetiche, pues sí que es verdad que se ve de nuevo precisamente por estas películas para mayores de edad. Ahora os diré algunos nombres, bueno, de hecho los he apuntado, ¿vale? La señorita Diablo, Cielo de Hierro, Campo de Amor Nazi, Chicas de la SS, en fin, hay muchísimas películas que en ese momento, pues buena sexualidad, eran como eso, no algo como muy fuera de lo común, muy tal, y luego se vino también incentivado por bastantes bandas muy representativas en aquel momento, como fue Sex Pistols, y luego posteriormente dentro del gótico pues con bandas súper famosas como fueron The Sister of Mercy, Bauhaus y Sioux. La cuestión es que, como os digo, todas estas bandas lo utilizaban, pero ya os he explicado que era en un contexto más bien personal y totalmente artístico. Espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado, y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeos, directos, shorts. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Recuerda que me ayudas una barbaridad si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutarás de contenido exclusivo, no solo vídeos y directos, sino que hay una sala en Discord donde yo voy dejando películas, libros, etcétera. Así que dispones de muchísimo material. También me puedes ayudar con un super gracias para que yo sepa que te ha encantado este vídeo, que es un corazón con el símbolo del dólar. Pero si no, algo muy importante que viene muy bien es me gusta, compartir y suscribirte. Recuerda que los comentarios me dan la vida, así que no olvides dejarme tu comentario. Si tú quieres algún tema, yo te lo hago más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.